Bueno, en esta semana o en este video mejor vamos a hablar sobre la arquitectura de cuarta generación, las generalidades al igual que hablamos en los anteriores videos de segunda generación y tercera generación. Entonces, para arrancar, este es el esquema general de la arquitectura de red en un sistema de cuarta generación, entonces, o específicamente de LTE. Entonces nos vamos a encontrar con algunas particularidades. Primero, las estaciones base acá las vamos a llamar iNode B o nodos B evolucionados que efectivamente me van a permitir conectar con elementos o con los equipos de usuario como tal o estaciones móviles. En el Core Network, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con dos elementos básicos. El primero es el SGW y el siguiente es el MME. ¿Para qué me sirve? Entonces, si vemos, cada iNode B está conectado con el MME y con el SGW por dos interfaces que se llaman S1C y S1U. ¿A qué viene esa C y esa U? En primera instancia, S1 es el nombre de la interfaz entre red de acceso de radio y el Core Network. En segundo lugar, esta C y esta U hace referencia, en particular la C hace referencia al control y la U a usuario. Entonces normalmente acá hablamos de plano de control y plano de usuario relacionado con el tipo de información que vamos a tener. Entonces el plano de usuario pues va orientado a los datos propiamente que le interesan al usuario como tal, al correo electrónico, el video o demás que está transfiriendo en esta red de datos. Y el plano de control pues está relacionado con toda la parte de señalización que se maneja para asignación de recursos y demás de control de la comunicación. Entonces encontramos esos dos. Otra interfaz que vemos acá es esa, la que está marcada como X2. Entonces, en particular, fíjese, una de las características acá ya no tenemos el controlador. Tenemos los Synod B, pero ya no hay una entidad superior que antes era el controlador, acá no va a existir. Pero ¿qué va a pasar? Que estos Synod B deben estar interconectados entre ellos. ¿Para qué? Para hacer eh, funciones relacionadas, por ejemplo, con transferencia de llamada. Entonces, como ya no hay un controlador, pues la transferencia de llamada tiene que ser articulada entre ellos y esa es una de las características que vemos acá. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre estos elementos. Entonces, aquí tenemos otro diagrama de esta arquitectura general. Entonces, tenemos equipo de usuario, la red de acceso de radio acá solamente está conformada por iNode B. El iNode B está conectado tanto al MME como al SGW. Y por un lado vamos a tener el HSS, que es la evolución de lo que antes llamábamos HLR. Y por otro lado este SGW pues se conecta con esta puerta de enlace hacia redes externas, que acá la vamos a llamar PGW. Por otro lado, de forma adicional tenemos este subsistema que se llama IMS, que es el que me va a permitir, por ejemplo, servicios relacionados con voz sobre LTE. Entonces vamos a hablar sobre estos elementos que hemos comentado acá. Entonces, en primer lugar, partimos de el MME. Entonces, este MME dijimos una palabra o una frase clave, plano de control. Toda la parte de señalización relacionada con el establecimiento de llamada y demás, no de llamada, sino establecimiento de conexión y control de conexión y demás, autenticación y demás, todo va relacionado con plano de control y me lo va a manejar esta entidad lógica que se conoce como MME. Entonces aquí vemos algunas actividades clave también, seguimiento, paginación del equipo de usuario, o sea, saber dónde está un usuario en determinada distancia para hacer la parte de enrutamiento. Eh, Vemos también que en la parte inferior el SGW, si el MM me maneja el plano de usuario, el SGW me va a manejar el, perdón, el MM el plano de control, el SGW me maneja lo relacionado con plano de usuario. Entonces toda la parte de tráfico IP como tal de lo que está transmitiendo el usuario se va a ir a través del SGW. Entonces esos dos bloques como tal MM y SGW los tenemos acá y van orientados. Fíjese que el MM también pues está relacionado con
el HSS, que es la base de datos de suscriptores, de tal forma que me va a permitir validar como tal la pertenencia de un usuario a una red determinada. El SGW, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces me maneja el plano de usuario, interconexión entre la red de acceso de radio y el EPC. Aquí el Core Network se conoce también como EPC, que es algo relacionado como, quiere decir Core de paquetes evolucionado. Y este SGW como tal, pues me está interconectando esta UE o toda lo que viene de la red de acceso a radio con el Core Network como tal. Entonces lo primero que me va a encontrar el SGW. También, como ya no existe el controlador, pues también me va a apoyar lo relacionado, por ejemplo, con transferencia de llamadas articuladas con los iNodeB. Y obviamente está conectado con el PGW o PDNGW para hacer la parte de interconexión con redes externas. Ese PGW, ¿qué hace? Pues, como ya lo dijimos, me permite conectar con redes externas, pues me hace toda la parte de enrutamiento hacia esas redes. También puede manejar algunas actividades o funciones como asignación de IPs, políticas de control, entre otras cosas. Esas políticas de control van relacionadas con lo que tenga relacionado esta base de datos acá. Entonces el PGW pues eventualmente puede consultar esa base de datos para aplicar esas políticas que se hayan diseñado para, por ejemplo, limitación a determinados sitios, entre otras cosas, pues me lo puede manejar el PGW apoyado en esa base de datos HSS y las respectivas políticas PCRF que vemos ahí. Algo importante que vemos acá, que el SGW y PGW son dos bloques lógicos, pero en la práctica pueden ser un solo elemento. Dentro de una red, pues eventualmente un mismo equipo me puede manejar estas dos funciones. Lo relacionado con la base de datos, entonces recuerde que el HLR ya no lo llamamos en cuarta generación HLR, sino HSS, que vemos acá. Me maneja toda la información relacionada con suscriptores y esa información pues relacionado también con autenticación, entre otros aspectos, autorización de acceso, entre otros aspectos. Y eso apoyado en determinadas políticas que se pueden asignar sobre ciertos usuarios para limitación de acceso en limitación de acceso o limitación de conectividad. ¿Cómo pueden convivir los tres sistemas? Pues acá tenemos, eventualmente conviven, tenemos la red de acceso de radio, en la red de acceso de radio podemos tener BTS, NodeBit o iNodeBits. En el caso de segunda generación, pues nos vamos a encontrar con el BSC, que es el controlador, en el caso de tercera generación con el Radio Network Controller. Y para que efectivamente funcionen segunda generación y tercera generación necesitamos un módulo de conmutación de circuitos, pues que va a tener el MSC, que era el que ya comentábamos, y el GMSC. Para el caso de conexión de datos, entonces la conexión de datos puede estar basada en lo de cuarta generación. Lo único que agregaríamos con respecto a la arquitectura que ya comentamos es el SGSN. Entonces esta puerta de enlace de entrada que me va a permitir interconectarme con el controlador, el BSC o con el Radio Network Controller, con el controlador de segunda generación o tercera generación, pues lo vamos a tener acá como puerta de entrada. Adicional, que vamos a tener? Pues en cuarta generación vamos a tener el MME y los dos bloques de conmutación y enrutamiento, el SGW y el PGW, que ya lo acabamos de comentar. Cualquiera de estos bloques que comentamos, unidos a los bloques de conmutación de circuitos, pues van a estar articulados con la base de datos de suscriptores, HSS, y las políticas como tal. Pues cualquiera de estos elementos lógicos pueden consultar. Por otro lado, vamos a encontrarnos con toda la parte de IP Multimedia Subsystem, IMS, que ya en un momento lo vamos a comentar.
¿Y qué vamos a tener acá? Pues que por un lado la parte de computación de circuitos me permite interconectarme a otras redes de otros operadores, telefonía fija, telefonía móvil y demás, para hacer toda la parte de interconexión. Y por otro lado el PGW me permite conectarme a redes IP externas, principalmente servicios de Internet. Entonces esta es la forma como pueden convivir estas tres generaciones. ¿Qué pasa con el IMS? Entonces el IP Multimedia Subsystem, el que vemos en la parte derecha, pues en este caso también va a discriminar algunos bloques lógicos. ¿Estos bloques lógicos cuáles son? Entonces vamos a encontrarnos con lo que está marcado como SBC, MGW, CSCF y MGCF. Vamos a ver cómo están relacionados. Entonces primero, ¿cómo funciona la parte de voz en cuarta generación? Entonces la primera opción es trabajarlo como este módulo CSFB. ¿En qué consiste? Pues básicamente, como su nombre lo indica, ese fallback es como caer hacia atrás, pues es que cuando un usuario en cuarta generación quiere hacer una llamada de voz, una de las alternativas es precisamente que se desconecte de cuarta generación y se vaya hacia 2G o 3G. ¿Y por qué hacia 2G o 3G? Porque allá sí existía el módulo de conmutación de circuitos y por ahí se establecería la llamada. Siguiente opción, pues es lo relacionado con voz sobre LTE. Entonces el IMS, que es el bloque que comentamos anteriormente, es el encargado de soportar esos servicios y me permitiría hacer toda la llamada. Entonces un operador puede que esté trabajando en CSFB y inicialmente puede implementar su red así y después evolucionarla a voz sobre LTE como tal. Entonces inicialmente puede trabajar con uno, pero después lo puede evolucionar hacia voz sobre LTE. ¿Cuáles son los bloques que teníamos, que nombramos? Estos son los tres principales, toda la parte de control de sesión de llamada, la parte de enrutamiento de paquetes, bueno, en particular por estas dos puertas de enlace, y describiendo un poco más, pues el primero como tal, entonces esa primera definición que vemos acá, pues es lo que involucra ese IP Multimedia Subsystem, pero en los bloques que vemos acá, entonces este primero CSF, entonces está orientado a toda la parte de señalización. Entonces recuerde que como esto es una llamada, bueno, sería principalmente llamadas de voz, pues me va a hacer toda la parte de control de establecimiento de llamada, tarificación y demás, que estaría relacionada con el establecimiento de esta comunicación. El siguiente bloque que vemos acá, que es el MGCF, entonces el MGCF básicamente es la puerta de enlace que apoyada en este MGW me va a permitir interconectar con otros operadores de telefonía fija y telefonía móvil. Entonces, tanto el MGCF como el MGW, pues básicamente me permiten manejar tanto llamadas salientes como llamadas entrantes hacia esas otras redes. Y ¿por qué está apoyado en el MGW? Pues en particular toda la parte de enrutamiento y demás me la maneja el MGCF, pero en particular aquí vamos a tener que se apoya en el MGW por esta función que vemos acá. Entonces recuerde que como si es voz sobre LTE, pues ahí se estaría trabajando en paquetes de IP como tal, y si me estoy interconectando con otro operador que sea de telefonía, por ejemplo, fija, pues habría que hacer la conversión entre esos paquetes IP hacia una señal de 64 kilobits por segundo, que es la TM básica. Entonces esa conversión me la va a manejar el MGW. Y este SBC, que en realidad sería una especie de router, pues me va a manejar lo relacionado con los puntos que vemos ahí de seguridad, calidad de servicio, manejar la parte de tonos de llamada, entre otros aspectos. Entonces con eso terminamos la arquitectura general. La idea es dar un vistazo y comparar pues cómo ha ido evolucionando y cómo pueden convivir las diferentes generaciones dentro de una misma red. Entonces nos vemos en la siguiente semana.